Todas estas fotografías fueron tomadas mucho antes de la era de las redes neuronales. De hecho, fueron capturadas incluso antes de la era digital, a comienzos del siglo XX. Eso no significa que estos animales hayan existido alguna vez. La fascinación por los híbridos animales gigantes lleva más de un siglo y gracias a la fotografía trucada y al collage hecho a mano, surgieron las llamadas exaggeration postcards, tarjetas exageradas creadas como curiosidades. Pero en el mundo sí existen híbridos peligrosos reales. El más conocido es el ligre, cruce entre un león macho y una tigresa. Crece más que cualquiera de sus padres, con algunos ejemplares que alcanzan casi media tonelada y su fuerza de mordida y potencia de salto pueden compararse con las de un león adulto. En cautiverio, solo entrenadores muy experimentados trabajan con ellos, porque incluso un juego inocente puede terminar en lesiones graves. Otro híbrido real es el oso grolar, mezcla de oso polar y oso pardo. Ya ha sido encontrado en vida silvestre. Puede cazar tanto en la tundra como en el bosque, nada bien, corre rápido. En esencia, es un superdepredador versátil capaz de dominar cualquier territorio al que pueda entrar un ser humano. También está el perro lobo, cruce entre un lobo y un perro doméstico. Este híbrido combina la fuerza y los instintos de un depredador salvaje con cierto nivel de confianza hacia los humanos, lo que significa que un mal entrenamiento o un manejo inadecuado pueden volverlo extremadamente impredecible. Y ahora pasemos a las razas puras y veamos cuáles son los perros considerados más peligrosos del mundo. Conozca a un perro que no solo cuida ovejas, sino cordilleras enteras. El pastor caucásico, también conocido como ovcharka caucásico, es un muro viviente de músculos, pelaje e instinto natural. Originaria de las escarpadas laderas del Cáucaso, esta raza no fue hecha para parques urbanos ni apartamentos acogedores. Se forjó tras siglos de supervivencia, defendiéndose de lobos, ladrones e incluso osos. Sí, osos de verdad. Un macho adulto puede pesar hasta 91 kilogramos, tener la altura de un niño promedio de 10 años a la cruz y una mordida tan fuerte que puede aplastar huesos. Cuando planta sus enormes patas, parece más un león que una mascota. Pero no se trata solo de tamaño. El verdadero peligro reside en su mentalidad. Estos perros fueron criados para tomar decisiones sin intervención humana y, una vez que detectan una amenaza, no dudan. Los pastores caucásicos han sido utilizados por patrullas fronterizas y guardias de prisiones debido a su intensa territorialidad. No solo ladran para asustar, sino que actúan. Y lo hacen con rapidez. Esta raza no reacciona bien ante extraños, ruidos fuertes ni movimientos repentinos. Para alguien desconocido, acercarse a uno sin invitación puede ser como entrar en un duelo medieval. Sin embargo, para sus familias pueden ser gigantes tranquilos y leales, siempre que sus dueños tengan años de experiencia manejando perros dominantes. Esta raza no pide dirección. Necesita un líder que sepa cómo manejar a un animal impulsivo que pesa más que la mayoría de los apoyadores de la NFL. Lo sorprendente es su silencio antes de reaccionar. Sin señales de advertencia, sin gruñidos dramáticos, solo una quietud inquietante seguida de una decisión instantánea. Es esa imprevisibilidad la que mantiene en alerta incluso a los adiestradores experimentados. A diferencia de la mayoría de los perros, no fueron criados para la compañía. Fueron criados para sobrevivir y defenderse a toda costa. Algunos dicen que la raza inspiró a los lobos guargos de Juego de Tronos y al estar junto a uno, esa comparación no parece descabellada. Su espeso pelaje, su mirada intensa y su enorme tamaño les confieren una presencia casi mítica. Pero esto no es una fantasía. Este es uno de los guardianes de la tierra más poderosos de la tierra y no está aquí para jugar a la pelota. En las mesetas rocosas de Turquía hay un perro que no solo defiende, sino que domina. El Kangal es el tesoro nacional del país y uno de los guardianes de ganado más poderosos del planeta. No es un mito, esta raza tiene la fuerza de mordida medida más fuerte de cualquier perro. Alrededor de 3.324 kilopascales. Eso es más que un león, más que un tigre, y definitivamente más que suficiente para romper un hueso de un solo chasquido. Originalmente criados para proteger rebaños de lobos, chacales e incluso osos, los Kangals no son mascotas en el sentido tradicional. Son trabajadores. Toda su psicología se basa en la defensa. Patrullan, calculan y reaccionan no por miedo, sino por deber. Y cuando algo o alguien cruza lo que consideran su territorio, no fanfarronean. Lo que los hace aún más intimidantes es su calma. No son ruidosos ni hiperactivos, están quietos, concentrados, controlados. Pero bajo esa quietud se esconde una tormenta que se desencadena con facilidad. Por eso incluso en entornos modernos, muchos Kangals permanecen encadenados o tras vallas reforzadas. No son el tipo de perro que se pasea por un barrio abarrotado. En las zonas rurales, especialmente en el este de Turquía, los Kangals son tratados con un respeto casi sagrado. A menudo se les adorna con collares de púas, no como decoración, sino para protegerse de los depredadores durante las peleas. Esta raza corre hacia el peligro, no para huir de él.
A pesar de su fuerza bruta, los Kangals pueden ser amables con sus familias humanas, pero solo si se crían con un manejo estricto y constante. De lo contrario, pueden volverse peligrosamente independientes. Esa es la paradoja. Un gigante tranquilo que, en un instante, se convierte en una fuerza imparable. Piensa en ellos como los caballeros medievales del mundo canino. Fuertes, disciplinados, pero letales si se les cruza. Y si hay un perro que no quieres que te mida, ese es el Kangal. En Brasil hay un perro tan intenso que es ilegal en varios países. El fila brasileiro no es un guardián común, es un rastreador, protector y ejecutor nato. Criado a partir de mastines, sabuesos y bulldogs, el fila tiene el tamaño de un tanque y los instintos de un misil guiado por calor. Lo que distingue a esta raza es una palabra en portugués: ojeriza. Describe una profunda desconfianza natural hacia los extraños y es literalmente parte de la composición genética del fila. Este perro no se encariña con los forasteros. No se acostumbra a las visitas. Elige a su gente y punto. Usado históricamente para rastrear fugitivos y esclavos fugitivos en las selvas de Brasil, el fila no solo sigue un rastro, sino que lo capta como una máquina. Y una vez que lo alcanza, lo retiene. No es un perro que muerda y huya. Agarra y no suelta. En la actualidad, este comportamiento ha hecho que el fila sea casi imposible de asegurar, regular o controlar sin un entrenamiento riguroso. Por ello, países como el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda tienen estrictas prohibiciones o restricciones de importación para la raza. La apariencia del fila realza su impacto. Piel flácida, cabeza enorme y un cuerpo que parece esculpido a partir de músculo sólido. Al moverse, cada paso tiene un peso deliberado. No es ostentoso, es eficiente. Y eso es lo que lo hace tan efectivo y tan temido. Aún así, con su familia, el fila puede ser increíblemente cariñoso, leal hasta la médula. Pero esa lealtad tiene un toque especial. Si el perro percibe alguna amenaza para su hogar o para los humanos, no espera permiso. En resumen, el fila brasileiro es una raza hecha para una sola cosa: protección a toda costa. Y para quienes están fuera de su círculo, no hay una segunda oportunidad. Solo una mirada, un gruñido y una decisión. Poder. Eso es lo primero que se siente cuando un presa canario entra en una habitación. Este perro no camina de puntillas, pisa fuerte. Desarrollado en las Islas Canarias, el presa es una raza tipo moloso con cuello grueso, pecho profundo y mandíbulas que aprietan como un torno. Históricamente utilizado para arrear ganado y cuidar granjas, el presa también fue criado para pelear y es el legado aún latente. Con un peso de hasta 59 kilogramos y una complexión robusta, este es un perro que no solo enfrenta el peligro, sino que lo elimina. El presa canario acaparó titulares mundiales en un sonado incidente en California, donde 2 de ellos sometieron a un adulto en un pasillo. Ese incidente desató grandes debates sobre las leyes de propiedad y la responsabilidad del adiestramiento. Pero eso es solo una parte de la historia. El verdadero peligro de esta raza no es solo su fuerza física, sino su actitud. Los presas son dominantes, intrépidos y constantemente evalúan quién manda. Sin estructura, no solo ignoran las órdenes, sino que las desafían. Su apariencia también influye. Ojos oscuros, orejas rapadas y cabeza cuadrada le dan al presa una apariencia que no deja lugar a dudas. Es un protector y quiere que lo sepas. Aún así, bajo esa armadura se esconde un compañero profundamente leal para dueños experimentados. Con un buen entrenamiento y un liderazgo claro, los presas pueden convertirse en guardianes dedicados de su hogar. Pero nunca están del todo seguros con desconocidos sin supervisión. Su tolerancia es limitada y su tiempo de reacción es rápido. Tener uno es como conducir un coche de alto rendimiento. Emocionante, potente, pero implacable con los errores. Si se manejan bien, son majestuosos. Si se manejan mal, se vuelven mucho más difíciles de controlar. En Japón existe un perro que lleva el legado del combate samurái. Silencioso, controlado y explosivo. El Tosa Inu es la respuesta japonesa a las razas de gladiadores de Occidente. Originalmente criado para peleas de perros bajo estrictas reglas culturales, el Tosa no es como otros luchadores. No gruñe, no adopta poses, espera, luego ataca. Con un peso de hasta 91 kilogramos y una imponente figura sobre la mayoría de las demás razas, el Tosa combina la calma de un anciano monje con la fuerza de un boxeador de peso pesado. Se desarrolló cruzando perros nativos de Shikoku con mastines, grandes daneses y bulldogs, todo para crear el guerrero silencioso perfecto. Las peleas en Japón se regían por una estricta disciplina. A los perros no se les permitía mostrar dolor. Ladrar estaba mal visto. El Tosa ideal luchaba en silencio y esa calma inquietante se conserva en la raza hoy en día. En público, los Tosa pueden parecer casi invisibles. No saltan ni se lanzan a menos que se les provoque, pero cuando llega ese momento, se transforman como una máquina. Sin dudarlo, sin pensarlo 2 veces. Esto ha hecho que la raza esté muy restringida. Está prohibida o estrictamente regulada en lugares como el Reino Unido, Dinamarca y Noruega. Incluso donde es legal, muchas aseguradoras se niegan a cubrirla. Lo que hace al Tosa tan fascinante e intimidante es su modestia.
No es agresivo en el sentido típico, no persigue ni ladra sin razón, pero observa, calcula. En el anime y las películas de artes marciales suele haber un personaje tranquilo que resulta letal en cuanto comienza la pelea. Ese es el Tosa Inu, una paradoja viviente, pacífica, estoica, pero capaz de una fuerza inmensa. Para quienes confían en él, es un noble protector. Para quienes no lo conocen, es un gigante dormido que nunca quieres despertar. Existe una raza que supera a casi todos los demás perros del planeta, no solo en altura, sino también en legado. El lobero irlandés suele ser llamado un gigante apacible, pero sus orígenes son todo menos apacibles. Estos perros fueron criados en la antigua Irlanda para bajar a guerreros a caballo, cazar lobos hasta su extinción e incluso montar guardia en batallas. Durante siglos no fueron mascotas, fueron armas. Los loberos irlandeses modernos pueden medir casi 90 centímetros de altura hasta los hombros, y cuando se yerguen sobre dos patas, superan fácilmente a la mayoría de los adultos. Pero incluso estos gigantes son más pequeños que sus antepasados. Los registros históricos describen loberos aún más corpulentos. A pesar de su tamaño, los loberos irlandeses no son agresivos sin razón. Su poder reside en su potencial. Calma en el día a día, pero con una fuerza que inspira respeto instantáneo. Si alguien intentara pasar a la fuerza a uno, aprendería rápidamente lo rápido que pueden moverse 82 kilogramos de músculo. El nombre de la raza da una pista de su función. No se dedicaba a cuidar ovejas ni a buscar palos, sino a abatir lobos adultos. Y no lo hacían en manadas. A menudo bastaba con un solo perro lobo. Su pecho profundo, sus largas patas y sus poderosas mandíbulas fueron fruto de siglos de supervivencia. Los clanes irlandeses los apreciaban tanto que los regalaban a la realeza de toda Europa. Hoy en día viven vidas más tranquilas, holgazaneando como reyes, caminando con una elegancia serena. Pero los ecos de su historia perduran. Incluso en la quietud hay una presencia a su alrededor. No ladran a menos que haya una razón. Y cuando se ponen de pie, la gente retrocede. Puede que ya no persigan lobos, pero basta con mirar a un lobero irlandés para comprender. Algunos gigantes nunca se desvanecen del todo. El Rottweiler es una raza que se mueve en una delgada línea entre la lealtad feroz y la agresión repentina. Originalmente criados por las legiones romanas para arrear ganado y proteger puestos de avanzada, los Rottweilers no han cambiado mucho a lo largo de los siglos. Siguen siendo tanques compactos, rebosantes de músculo e intensidad y nunca dejan de observar. Pueden alcanzar hasta 59 kilogramos, pero no se trata solo del peso. Es la relación potencia-peso. Cada movimiento es eficiente, no desperdicia energía. Los Rottweilers son conocidos por fijarse en las amenazas y no ceder, incluso cuando son superados en número. Su mandíbula ancha y su cuello increíblemente fuerte les confieren uno de los perfiles de mordida más intimidantes de cualquier perro doméstico. Sin embargo, el peligro no proviene de la falta de control, sino de la confianza. Los Rottweilers no ladran solo para ser escuchados, ladran cuando han tomado una decisión, y una vez tomada, es increíblemente difícil detenerlos. Aún así, con la persona adecuada, un Rottweiler puede ser uno de los perros más estables y obedientes del mundo. Las fuerzas del orden, las unidades militares y los equipos de seguridad privada de todo el mundo aún confían en ellos como perros de trabajo, pero esa confianza hay que ganársela. Un Rottweiler mal entrenado o desatendido no solo es difícil, sino que también puede volverse impredecible. Una de las cosas más incomprendidas de esta raza es su silencio. Mucha gente espera un gruñido, un ladrido o una señal de advertencia. Los Rottweilers no siempre dan una. Reaccionan con rapidez y precisión. Por eso, los expertos siempre recomiendan un entrenamiento temprano y una supervisión constante cuando el perro se encuentra en entornos desconocidos. Son como un resorte en espiral, tranquilo pero cargado de fuerza. Y una vez liberados, pocas razas pueden igualar su velocidad o potencia. En lo profundo de los valles azotados por el viento de Asia Central, existe un guardián que ha vigilado rebaños y hogares durante miles de años. El Alabay, o pastor de Asia Central, es una de las razas más antiguas y resistentes del mundo. Protegía al ganado cuando las rutas comerciales aún se forjaban a través de cascos y carretas. No es solo un perro, es una reliquia de supervivencia. El Alabay puede pesar más de 82 kilogramos y competir codo con la mayoría de los mastines grandes. Su pelaje espeso, su cabeza enorme y su resistencia innata fueron moldeados por el brutal terreno de las montañas y desiertos que una vez recorrió. Los Alabay no solo defienden, sino que desafían. Son conocidos por enfrentarse a lobos, osos e incluso a depredadores adultos sin apoyo. Los granjeros no usaban cercas. Usaban estos perros. Lo que distingue al Alabay es su profundo instinto territorial. Memoriza su entorno como un mapa. Y cualquier novedad, cualquier sonido, olor o sombra, se detecta al instante. Cuando se le provoca, el Alabay no se enfurece. Se encierra en sí mismo. Su sola mirada es suficiente para congelar a la mayoría de los intrusos. Aún así, con su familia, este perro puede ser dócil e incluso cariñoso, pero debe ser manejado por alguien que comprenda sus instintos.
Estos perros no son hiperactivos, son inmóviles, pesados, observadores y no toleran las sorpresas. Hoy en día los alabais son símbolos nacionales en países como Turkmenistán, donde se les otorgan honores militares y se les trata con profundo respeto. Su reputación no se basa solo en su tamaño, sino en su presencia, de esas que hacen que la gente se replantee si realmente necesita cruzar una puerta. En la era de las alarmas y las cámaras, el alabai sigue siendo una fortaleza viviente. Afilado, rápido, calculador. El Doberman Pinscher es una de las pocas razas que parece diseñada en un laboratorio para la protección a alta velocidad. Creado en el siglo XIX por un recaudador de impuestos alemán que necesitaba refuerzos en rutas peligrosas, el Doberman ha conservado esa agudeza desde entonces. Lo que distingue a esta raza es su combinación de velocidad, potencia e inteligencia. Un Doberman no solo persigue, sino que intercepta. Con una complexión esbelta, alta densidad muscular y un cerebro que nunca se desconecta, es como un misil de 4 patas con un sistema de seguridad integrado. Este perro recuerda todo lo que has visto, cómo sonabas y cómo te movías. Y utiliza esa información para decidir si eres un invitado o una amenaza. Los Doberman han sido un elemento básico en el trabajo policial y militar durante décadas, elegidos por su lealtad y su capacidad para seguir órdenes bajo presión. Pero esta misma intensidad puede convertirse en un problema si el perro está poco estimulado o mal entrenado. Un Doberman aburrido es una bomba de relojería, siempre buscando algo que hacer o a alguien a quien vigilar con atención. Su apariencia solo realza la imagen. Hocico estrecho, orejas rapadas y un cuerpo que se mueve como un atleta profesional. Son elegantes pero rebosan energía. Tan rápidos como para superar a casi cualquier humano. Tan fuertes como para derribarlo. A sus familias, los Doberman son leales hasta el final, pero forman vínculos estrechos y exclusivos, lo que significa que cualquiera fuera de ese círculo es tratado con cautela, o peor aún, con sospecha. Si alguna vez hubo un perro que pudiera hacer las veces de guardaespaldas, es este, inteligente, elegante e increíblemente difícil de engañar. Pocas razas han generado tanta controversia como los perros tipo Pitbull. Desde los American Pitbull Terrier hasta los American Bully y los Staffordshire Terrier, estos perros comparten una apariencia similar y una gran reputación. Seamos claros, los Pitbull se criaron originalmente para pelear con toros y trabajar en granjas. Esto significa que la fuerza, el agarre y la resistencia se priorizaron desde el principio. Y hoy en día, ese diseño físico aún persiste. Pecho ancho, centro de gravedad bajo y una mandíbula que parece bloquearse al agarrar. Las cifras muestran que este grupo de perros está involucrado en un alto porcentaje de incidentes graves relacionados con perros en muchas partes del mundo. Pero aquí está el matiz. La gran mayoría de estos casos involucran perros mal entrenados, maltratados o criados en patios traseros sin estructura. Cuando se crían correctamente, muchos pitbull son cariñosos, traviesos y profundamente leales. Prosperan con el contacto humano y les encanta el juego físico. Pero incluso así, su energía y fuerza exigen un manejo cuidadoso. Sin embargo, su imprevisibilidad con otros animales es uno de los mayores desafíos de la raza. Pueden ser sociables con los humanos, pero reactivos con los perros. Por eso, los expertos rara vez los recomiendan para dueños primerizos. En algunos ENONEU, en ciudades y en varios países, se han aprobado leyes que restringen la tenencia, exigen permisos o los prohíben por completo. Y el debate continúa. ¿Son víctimas de mala publicidad o demasiado arriesgados en las manos equivocadas? La verdad se encuentra en un punto intermedio. No son monstruos, pero no son para todos. Un error en el manejo puede tener consecuencias graves. Tener un perro tipo pitbull implica disciplina, estructura y atención constante. Si no se cumple, la fortaleza de la raza se convierte en una desventaja en lugar de un don. Retrocede a la antigua Roma y encontrarás a un perro caminando junto a las legiones, acorazado, musculoso e intrépido. Su descendiente aún camina entre nosotros, el Cane Corso. Esta raza fue creada para la guerra, la protección y el control. Eran los guardianes del Imperio Romano y no han perdido esa agresividad. Con cuerpos con forma de esculturas de granito y una mordida que puede desafiar incluso a las razas más poderosas, los Cane Corsos son perros serios para adiestradores serios. Con un peso de hasta 54 kilogramos y una alzada con un ladrido profundo e imponente, esta raza no implora atención, sino respeto. Todo en un Cane Corso irradia confianza, y es precisamente por eso que son admirados y temidos a la vez. Estos perros son territoriales, no solo con el espacio, sino también con las personas. Si alguien entra en su perímetro sin autorización, no solo ladran, sino que se mueven. Rápido y con un propósito. Aún así, no son salvajes. Con un entrenamiento temprano, los Cane Corsos pueden ser increíblemente obedientes. Su inteligencia les permite aprender órdenes rápidamente, a veces demasiado rápido. Ponen a prueba los límites. Ponen a prueba a las personas. Ponen a prueba el liderazgo. Su pelaje corto les da un aspecto elegante, pero no te dejes engañar. Bajo ese brillo se esconde un motor implacable y potente. Uno que no necesita presumir para demostrar nada. Simplemente espera y observa.
En manos expertas, el Cane Corso es un guardián y compañero excepcional. En las manos equivocadas, se vuelve impredecible y reactivo. No es el tipo de perro que uno va descubriendo sobre la marcha. Es una reliquia de Roma con la actitud de un sistema de seguridad moderno. Y una vez que da un paso al frente, no mira atrás. En las vastas tierras agrícolas de Sudáfrica, una raza ha mantenido una postura de guardia como un portero viviente durante generaciones. El Boerboel. Pronunciado Burbull, este perro fue criado no para parecer intimidante, sino para serlo. Y no decepciona. Con un peso que a menudo supera los 68 kilogramos y la musculatura de un boxeador, este perro no persigue amenazas. Las detiene en seco. Las raíces del Boerboel se remontan a la época colonial, cuando los agricultores necesitaban un solo perro que pudiera proteger a la familia, controlar el ganado y enfrentarse a los depredadores, a veces incluso a los grandes felinos. A diferencia de otras razas guardianas que trabajan en manada, se esperaba que el Boerboel resolviera los problemas por sí solo. Esa independencia aún define a la raza hoy en día. Una de las características más llamativas de este perro es su movimiento. No es torpe ni corpulento, es ágil, atlético, casi como una pantera con patas del tamaño del puño de un hombre adulto. Los Boerboels tienen un pecho ancho, un cráneo amplio y ojos que nunca dejan de explorar. Cuando perciben algo desconocido, no ladran presas del pánico. Lo evalúan, se posicionan y luego actúan. Lo que hace al Boerboel particularmente intenso es su lealtad. No lealtad casual, lealtad exclusiva. Estos perros son conocidos por ser tranquilos e incluso gentiles con sus propias familias, especialmente con el entrenamiento adecuado y la socialización temprana. Pero para los forasteros, especialmente los no invitados, no hay segundas oportunidades. Los Boerboels no farolean. Bloquean, ladran y, si es necesario, atacan. Debido a su fuerza bruta y personalidad dominante, los Boerboels están restringidos o requieren permisos en varios países. Y con buena razón, no están hechos para apartamentos o paseos tranquilos por los suburbios. Son protectores de propiedades y todavía llevan esa misión programada en sus instintos. Este es el tipo de perro que patrulla el patio trasero como si fuera dueño de la tierra. Porque en su mente lo es. No es agresivo sin razón, pero cuando percibe una amenaza, no duda. Cuando veas por primera vez un mastín tibetano, puede que ni siquiera creas que es un perro. Con su complexión imponente, su melena leonina y su mirada feroz, parece sacado de una leyenda. Y en su tierra natal, eso es exactamente lo que es. Esta raza protegía aldeas del Himalaya, monasterios budistas y campamentos nómadas a gran altura, donde la supervivencia implicaba fuerza, resistencia al frío y una actitud impasible. Este perro es colosal. Algunos machos superan los 73 kilos, y con su espeso pelaje y su imponente complexión, pueden parecer aún más grandes. Durante siglos, los mastines tibetanos eran encadenados durante el día y liberados por la noche para patrullar, solos. No trabajaban en manada y no necesitaban refuerzos. Un mastín tibetano no olvida una cara ni un olor. Trata a cada recién llegado como un problema potencial hasta que se demuestre lo contrario. Y una vez que decide que alguien es una amenaza, no hay competencia de ladridos. Entra en modo de defensa al instante. A pesar de su imponente presencia, los mastines tibetanos han alcanzado una fama y un precio sorprendentes. En el auge de la moda de los perros de lujo en China, se dice que un macho de pelaje rojo se vendió por más de 1,5 millones de dólares. Ese precio no solo reflejaba estatus, sino la rareza, el misterio y la potencia innata de la raza. Estos perros fueron considerados antiguamente símbolos de prestigio y protección, y se creía que traían buena fortuna a sus dueños. Incluso ahora, son venerados en algunas partes del Tíbet por su simbolismo espiritual y su antiguo linaje. Pero al incorporarse a entornos modernos, la situación se complica. Los mastines tibetanos no son obedientes por naturaleza. Son pensadores independientes, más parecidos a guardianes de la montaña que a mascotas. Adiestrar a un perro no se trata de enseñarle órdenes, sino de negociar con algo que se crea al mando. A primera vista, Fenrir parece sacado de una película de fantasía. Con patas largas, un cuerpo esbelto y musculoso y penetrantes ojos verdes, no camina, sino que acecha por la habitación como una pantera en miniatura con una misión. Pero no se equivoquen, Fenrir no es un animal salvaje, es un gato doméstico. Bueno, técnicamente. Fenrir ostenta el récord mundial Guinness oficial como el gato doméstico vivo más alto y es fácil entender por qué. Con 48 centímetros de altura hasta los hombros, supera incluso a razas grandes como los Maine Coon. Es un gato sabana de segunda generación, una mezcla entre un felino doméstico y un cerval, un gato salvaje africano conocido por sus largas patas y su porte altivo. Fenrir tomó todo eso y lo elevó al máximo. Para poner su tamaño en perspectiva, cuando Fenrir se para sobre sus patas traseras, es casi tan alto como un niño de 3 años. La mayoría de los gatos pueden acurrucarse en tu regazo. Fenrir, por otro lado, es el mueble. Fotos de él descansando en las encimeras de la cocina o estirando sus extremidades como un gato montés se han vuelto virales más de una vez, desatando debates en línea sobre si es real. Pero es muy real y no es solo una cara bonita.
A pesar de su tamaño, Fenrir no es agresivo ni distante. Es cariñoso, sociable y, dicen algunos, un poco presumido. Cuando tiene invitados, no se esconde debajo del sofá como la mayoría de los gatos. Los recibe como reyes dando la bienvenida a los visitantes a su castillo. Y aquí va un dato curioso. La altura récord de Fenrir se mide hasta el hombro, sin contar el cuello largo ni la cabeza erguida. Si eso se incluyera, eclipsaría aún más perros en las tablas de altura. Es como si la elegancia de un gato doméstico y la estatura de un depredador de la jungla tuvieran un hijo perfectamente legal, y ese hijo se convirtiera en una estrella. Puede que Fenrir no persiga láseres ni se esconda en cajas de zapatos, pero ha perseguido un récord mundial y lo ha alcanzado con garras. Cuando piensas en el simio más grande, quizás te imagines a un gigante de película, algo así como King Kong pisoteando una ciudad. Pero lo cierto es que una vez existió un gorila real cuyo tamaño asombró a las multitudes de una forma que ningún efecto especial podría igualar. Se llamaba Phil y se ganó un lugar en la historia como el gorila más pesado jamás registrado. Phil pesaba la asombrosa cifra de 390 kilogramos, un tamaño que aún hoy se mantiene imbatible. Para que te hagas una idea de lo enorme que es, Phil pesaba más que muchas motocicletas. Phil no solo era grande, sino cautivador. Nacido en África y llevado al zoológico de San Luis a principios de la década de 1940, rápidamente se convirtió en una leyenda. Los visitantes acudían de todas partes para verlo, atraídos no solo por su tamaño, sino también por su sorprendente dulzura. A pesar de su imponente presencia, tenía un porte tranquilo e inteligente, casi como si se supiera la estrella del espectáculo. Su fuerza era innegable. Con un solo movimiento del brazo, Phil podía romper la rama de un árbol, pero nunca usaba ese poder de forma imprudente. En cambio, cautivaba a todos los que lo veían, presumiendo a menudo con gestos juguetones. Los cuidadores lo describían como poderoso y sereno, prueba de que incluso las criaturas más poderosas pueden tener un lado amable. Phil falleció en 1958, pero su legado perdura. Su cuerpo fue preservado y exhibido durante años, un recordatorio de lo extraordinario que fue. Incluso ahora, décadas después, ningún otro gorila ha igualado su tamaño. La historia de Phil es un testimonio de las impresionantes criaturas que comparten nuestro mundo. No era un personaje de película. Era real, y su tamaño era una fuerza de la naturaleza. Cuando se trata del simio más grande del mundo, no hay duda. Era Phil. Parece sacado de una novela fantástica. Una criatura demasiado grande, poderosa y majestuosa para ser real. Pero Hércules, el ligre, no es un mito. Es la prueba viviente de que la naturaleza a veces rompe sus propias reglas. Nacido de un león macho y una tigresa, Hércules es un ligre y ostenta el récord mundial Guinness como el felino vivo más grande del mundo. Con un peso de 419 kilogramos y más de 3,4 metros de largo, es más grande que sus dos especies progenitoras y más grande que cualquier gran felino salvaje que deambule por la tierra. Hércules vive en la Reserva Natural Myrtle Beach Safari de Carolina del Sur, donde se ha convertido en una sensación mundial. Cuando camina, el suelo parece responder. Sus patas son casi del tamaño de platos, y su rugido, profundo y atronador, se oye a cientos de metros de distancia. Pero a pesar de su tamaño, Hércules es sorprendentemente sociable y tranquilo con sus cuidadores, moviéndose con una gracia serena. Lo que hace únicos a los ligres como Hércules no es solo su tamaño, sino que crecen mucho más allá de los límites de sus progenitores. Esto se debe a una peculiaridad genética. Los genes que inhiben el crecimiento y regulan el tamaño no se transmiten correctamente cuando un león y un tigre se cruzan. ¿El resultado? Un felino que simplemente crece. Pero Hércules no se limita a holgazanear. Nada, corre y come. Sí, come muchísimo. Su dieta diaria puede incluir más de 9 kilos de carne y a veces ni siquiera eso es suficiente. Sin embargo, hay algo extrañamente majestuoso en él, como si supiera que es único. Los ligres no se encuentran en libertad, solo existen en cautiverio. Pero Hércules se ha convertido en algo más que una simple curiosidad. Es un gigante viviente, un puente entre dos depredadores de la cima y el tipo de animal que hace que la gente se detenga, se quede mirando y susurre. ¿Es eso real? Sí, lo es, y se llama Hércules. A primera vista, Patrick parecía más una roca peluda que un animal. Con su enorme complexión, sus patas cortas y su cara redonda, se convirtió en una leyenda no solo en Australia, sino en todo el mundo. Patrick no era solo un wombat. Era el wombat más pesado jamás registrado, con un peso de 40 kilogramos. Eso es aproximadamente el peso de un labrador retriever grande. Solo que Patrick no ladraba, sino que caminaba como un pato. Vivía en el Parque de Vida Silvestre Ballarat en Victoria, donde se convirtió en el residente más famoso del parque, y se ganó su fama no solo por su tamaño, sino por su longevidad. 31 años, mucho más que la esperanza de vida típica de un wombat. Durante 3 décadas, Patrick fue el rey silencioso del parque. No necesitaba rugir ni saltar. Simplemente necesitaba estar. Los turistas hacían fila para tomarse una foto con él, y sí, su base de fans era internacional.
Patrick no caminaba lejos ni rápido, pero cuando se movía parecía un pequeño y decidido tanque de pelo. Tenía su propia carretilla personalizada para pasear por el parque, y si eso no es un trato VIP, nada lo es. A pesar de su peso, Patrick era gentil y tranquilo. Los cuidadores del zoológico solían describirlo como uno de los animales más pacíficos con los que habían trabajado. No le importaba la atención. De hecho, parecía disfrutar de la cámara. Y la cámara lo adoró de inmediato. Se convirtió en una sensación en línea, protagonizó postales, calendarios e incluso celebró sus propias fiestas de cumpleaños. Nada mal para una criatura de la que la mayoría de la gente ni siquiera había oído hablar. Y aunque hay otros wombats en libertad, ninguno se acerca al tamaño ni al estatus de Patrick. En un mundo lleno de depredadores veloces y bestias imponentes, Patrick era diferente. No perseguía, no se escondía. Simplemente se sentaba allí, reescribiendo en silencio lo que creíamos saber sobre los wombats. Y por eso se convirtió en una leyenda. Si las vacas pudieran llevar coronas, Blossom habría necesitado una hecha a medida para la realeza. Con una imponente altura de 1,93 metros hasta los hombros, Blossom no solo era alta, sino que batía récords. Oficialmente reconocida por el Guinness como la vaca más alta de la historia, estaba a la altura de los adultos y se elevaba por encima de la mayoría de las puertas de las granjas. La gente no solo la visitaba, sino que la admiraba. Blossom era una Holstein, una raza ya conocida por su tamaño, pero ella lo llevó a un nivel completamente nuevo. Nacida y criada en una granja de Illinois, rápidamente superó a todas las demás vacas a su alrededor. A los 4 años ya era demasiado grande para los establos estándar. Su dueña, Patty Mitz Hanson, adaptó el establo para acomodar la altura de Blossom. Donde quiera que caminaba, dejaba un rastro de rostros asombrados. A diferencia de los toros que suelen ostentar récords de ganado, Blossom era tranquila y amable. No fue criada para exhibiciones ni para la producción de leche. Era simplemente una gigante gentil con mucha presencia y aún más personalidad. Le encantaba el tiempo de aseo, posar para fotos e interactuar con los visitantes. Para quienes la conocieron fue como conocer a un animal de cuento de hadas, una gigante gentil de la vida real. En 2014, el libro Guinness de los Récords la midió oficialmente. Las cifras confirmaron lo que todos en la granja ya sabían. Blossom no solo era grande, sino que era única. Su récord se anunció al mundo y, de la noche a la mañana, esta vaca de Illinois se convirtió en un ícono internacional. Falleció poco después de recibir el título, pero su legado no se desvaneció con el tiempo. Blossom sigue siendo un símbolo de cómo la naturaleza a veces nos sorprende de las maneras más encantadoras. No irrumpió en la historia con fuerza bruta, simplemente se mantuvo erguida, literalmente. Y ninguna vaca, antes ni después, ha alcanzado la misma altura. Cuando la gente piensa en conejos, imagina animales pequeños y esponjosos que caben fácilmente en los brazos de un niño. George rompió esa imagen por completo. Este conejo gigante continental del Reino Unido no solo era grande para ser un conejo, sino que tenía el tamaño de un perro mediano. Con más de 1,5 metros de longitud, George ostenta el récord mundial Guinness como el conejo más largo jamás registrado. En casa, George gobernaba la casa como un rey. Necesitaba una conejera reforzada, comederos extra grandes y mucho espacio para estirar su enorme cuerpo. La hora de comer era un asunto serio. George podía devorar zanahorias, heno y verduras como una máquina. Pero no solo comía, también posaba. Ya fuera tumbado en el suelo de la sala o estirado en una cama, parecía una criatura de dibujos animados que había cobrado vida. Las fotos de George tumbado junto a la gente se hicieron virales en internet. La escala era irreal. Tan solo sus orejas eran más largas que las de la mayoría de los conejos pequeños. Y cuando se erguía sobre sus patas traseras, era como ver un canguro en forma de conejo. Sin embargo, a pesar de su tamaño, George era tan dócil como el que más. Los gigantes continentales son conocidos por su temperamento dócil, y George no era la excepción. Disfrutaba de la atención, las caricias y que lo cargaran, aunque para eso se necesitaba algo de fuerza en los brazos. Sus dueños lo describían como tranquilo, dulce y sorprendentemente tranquilo para una mascota que había superado el sofá. George no solo batió récords, redefinió lo que la gente podía hacer un conejo. Y aunque otros se han acercado, ninguno ha igualado su combinación de longitud, encanto y fama viral. No era solo un conejo grande, era un conejo que hacía historia con cada salto. En el apacible mundo de los estanques de koi, donde la elegancia y la calma reinan en el agua, Kotetsu era un titán de la natación. Con más de 1,5 metros de largo y un peso de alrededor de 41 kilogramos, este pez koi japonés se convirtió en uno de los koi más pesados jamás registrados. Un verdadero gigante submarino. A diferencia de los peces salvajes que dependen de la velocidad o los dientes, los koi como Kotetsu cautivan a la gente por su belleza y tamaño. Sus escamas brillaban con patrones audaces, a menudo comparados con arte viviente. Pero lo que realmente hacía que Kotetsu destacara no era solo su color, sino su enorme masa deslizándose por el agua como un torpedo a cámara lenta. Vivía en un estanque privado y fue criado cuidadosamente por criadores expertos en Japón, donde los koi son tratados con un respeto casi sagrado.
Dietas especiales, control de temperatura y décadas de crianza selectiva lo ayudaron a alcanzar su increíble tamaño. Cada movimiento que hacía causaba ondas y cuando subía a la superficie era como un submarino emergiendo, suave, poderoso e imposible de ignorar. En las competiciones de koi, el tamaño importa. Y Kotetsu dejó a los jueces sin palabras. No solo ganó, sino que arrolló. La mayoría de los koi pesan solo unos pocos kilogramos. Incluso los grandes rara vez superan los 30. Pero Kotetsu estaba en una categoría propia, casi el triple. No es solo un pez con un récord. Es un recordatorio de cómo la paciencia, el cuidado y generaciones de crianza pueden producir algo realmente impresionante. Y en un estanque lleno de gráciles nadadores, Kotetsu no solo nadó, sino que reinó. Goliat no era solo un apodo, era una advertencia. Este toro de Chianina alcanzó la asombrosa cifra de 1.740 kilogramos y medía más de 1,5 metros de altura. Medido en Italia en 1955, ostenta el título del toro más pesado jamás documentado. No se ha conservado la foto exacta de Goliat, pero esta imagen da una buena idea. Imaginen tanto músculo concentrado en una sola imagen. Los toros de este tamaño no solo son raros, sino casi mitológicos. El tamaño de Goliat traspasó los límites de lo que parecía biológicamente posible para el ganado. Incluso hoy ningún toro vivo ha logrado destronarlo. Estar junto a Big Jake era como estar junto a una pequeña jirafa. Con 2 metros y 10 centímetros de altura a la cruz, superaba con creces a todos los demás caballos del planeta, y no por poco. Big Jake no solo era alto. Era enorme, con un cuerpo que pesaba 1.180 kilogramos y patas que parecían interminables. Ostenta el récord mundial Guinness como el caballo más alto jamás medido oficialmente. Nacido en Nebraska en el año 2011 y criado posteriormente en la granja Smoky Hollow de Wisconsin, Jake era un caballo de tiro belga, una raza ya conocida por su fuerza y tamaño, pero incluso entre los belgas era algo extraordinario. Desde pequeño, sus cuidadores supieron que sería diferente. Siguió creciendo y creciendo hasta que pudo asomarse por encima de las puertas de los establos como si estuviera supervisando al personal. A pesar de su tamaño intimidante, Big Jake era un alma gentil. Amaba la atención, recibía con agrado a las visitas y tenía el carácter tranquilo y amable de un verdadero gigante. Durante eventos y ferias, la gente se reunía solo para verlo. Los niños lo señalaban. Los adultos preguntaban si era real. A menudo lo acompañaba un caballo miniatura solo para hacer el contraste aún más increíble. Cuidar de Jake requería ajustes. Su establo tuvo que ser construido a medida, con altura y refuerzos adicionales. ¿Sus arneses y equipo? Todo un pedido especial. Incluso transportarlo requería usar remolques más grandes y una planificación minuciosa. Pero para sus dueños era parte de la familia. Y para el mundo era algo verdaderamente inolvidable. Cuando Jake entraba en un potrero, los demás caballos lo admiraban, literalmente. No necesitaba ser el más rápido ni el más fuerte. El simple hecho de ser Big Jake era suficiente para convertirlo en una leyenda. Su presencia era imponente, pero su temperamento era puro corazón. Y aunque falleció en 2021, su récord sigue vigente, igual que él. Si la vieras estirada de punta a punta, probablemente darías un paso atrás. O varios. Medusa no es solo larga, es un referente viviente en el mundo de los reptiles. Con una longitud verificada de aproximadamente 7,7 metros, ostenta el récord mundial Guinness como la serpiente más larga jamás mantenida en cautiverio. Eso es más larga que la altura de una jirafa, más larga que un autobús londinense. Medusa no es solo una serpiente, es una maravilla enroscada de la biología. Es una pitón reticulada, una especie ya conocida por alcanzar longitudes extremas. Pero Medusa dejó a las demás de su especie en el polvo. Fue medida oficialmente en el año 2011 en la casa embrujada The Edge of Hell en Kansas City, donde vive hasta el día de hoy. Sin trucos ni exageraciones, solo una serpiente real. Tan larga que se necesitan 15 personas para estirarla por completo. Cuando se mueve, es como ver una cuerda gruesa hecha de músculo deslizarse por el suelo. Sus escamas brillan con patrones dorados y oscuros, casi hipnóticos, como algo salido de la mitología antigua, lo que, honestamente, le sienta de maravilla a su nombre. A diferencia de la mayoría de las serpientes, Medusa no es una reclusa. Está acostumbrada a ser el centro de atención y ha aparecido en fotos, videos y apariciones en vivo. Pero que la fama no te engañe, manejarla requiere fuerza, paciencia y un profundo respeto. Pesa más de 159 kilogramos y aunque no ataca a menos que se la provoque, no hay duda de que es una bestia poderosa. Su dieta consiste principalmente en conejos y ciervos, preparados por personal capacitado que sabe exactamente cómo trabajar con un depredador de este tamaño. Lo más fascinante, las pitones reticuladas no son venenosas. Dependen completamente de su capacidad para apretar y dominar. Y Medusa, con todo ese tamaño, puede ejercer suficiente presión para aplastar casi cualquier cosa a su alcance. Pero no te imagines un monstruo. Medusa no es agresiva, simplemente es enorme. Tranquila, de movimientos lentos y profundamente acostumbrada a la gente, es más como un tanque lento envuelto en una armadura antigua. Y es la prueba
prueba viviente de que algunos récords no se rompen con velocidad o fuerza, sino con paciencia, poder silencioso y la capacidad de seguir creciendo más allá de lo que cualquiera creía posible. Cuando se supo que un cocodrilo de más de 6,2 metros de largo había sido capturado en Filipinas, la gente de todo el mundo no podía creerlo. Pero era cierto. El cocodrilo era real, estaba vivo y no se parecía a nada que se hubiera visto antes. ¿Su nombre? Lolong. Se ganaría el título del cocodrilo de agua salada más grande jamás medido en cautiverio, verificado oficialmente con 6,2 metros de largo y un peso de 1,076 kilogramos. Lolong no era solo un poseedor de un récord, era una leyenda. Capturado en la provincia de Bunawan en el año 2011 tras ser sospechoso de atacar al ganado, fue medido por científicos in situ, incluyendo reconocidos herpetólogos. Adam Britton. Las cifras sorprendieron a todos. Era más pesado que un coche y más largo que la mayoría de los autobuses urbanos. A pesar de su imponente tamaño, Lolong se convirtió en un símbolo inesperado de orgullo local. Lo trasladaron a un recinto especialmente construido, donde la gente podía visitarlo y verlo con seguridad. Turistas viajaban de todas partes solo para ver al gigante inmóvil en el agua, con los ojos apenas por encima del agua. Lolong no era agresivo en cautiverio. Se adaptó bien a su nuevo entorno, observando con calma desde su estanque a miles de personas que acudían a ver al cocodrilo más grande que el mundo había conocido. Su recinto tuvo que ser reforzado especialmente, no solo por su tamaño, sino por la enorme fuerza que albergaba su enorme estructura. Aunque falleció en 2013, su legado perdura. Hasta el día de hoy, ningún otro cocodrilo de agua salada ha sido medido más grande. Lolong fue un animal único que recordó al mundo lo grande que puede llegar a ser la naturaleza y el respeto que inspira. Cuando Zeus entraba en una habitación, todas las miradas se volvían. No solo porque era un perro, sino porque era más alto que la mayoría de los niños y muchos adultos. Con 1,5 metros de altura hasta los hombros y más de 2,5 metros sobre sus patas traseras, Zeus, el gran danés, fue oficialmente coronado por Guinness como el perro más alto jamás registrado. Viviendo en Michigan con su dueño Kevin Dorlack, Zeus no solo era alto, sino enorme. La gente se paraba constantemente en público para preguntarle si era un pony. De hecho, pasearlo a veces requería más planificación que pasear a 2 perros de tamaño normal. Bebía del grifo de la cocina, miraba a la gente directamente a los ojos cuando se sentaban en el sofá y necesitaba una camioneta solo para ir al veterinario. A pesar de su tamaño, Zeus era tranquilo, amigable e incluso un poco bobo. Le encantaba conocer gente nueva y tenía la personalidad de un gigante gentil. Los niños podían apoyarse en él como si fuera una pared peluda. Sus dueños a menudo bromeaban diciendo que no se daba cuenta de lo grande que era. Para él, era solo un perro como cualquier otro. Solo el resto del mundo veía una leyenda. Alimentar a Zeus no era tarea fácil. Podía comer hasta 14 kilogramos de comida en una semana, ¿y su tazón de agua? Era básicamente un cubo. Sin embargo, nada de eso importaba a las personas que lo amaban. Lo que hacía a Zeus tan especial no era solo su tamaño, sino su presencia. Traía alegría donde quiera que iba y dejaba una huella imborrable con cada paso. Zeus falleció en 2014, pero su récord sigue vigente. Ningún perro antes o después ha igualado su imponente altura. No solo era el perro más grande del mundo, era la prueba de que el tamaño y la dulzura pueden ir de la mano. En alta mar, donde miles de ballenas pasan desapercibidas bajo las olas, una destaca como un fantasma de luz. Se llama Migalú y es una de las pocas ballenas jorobadas albinas conocidas en la Tierra. Pero Migalú no solo es raro, sino enorme. Con una longitud estimada de más de 15 metros y un peso aproximado de 36 toneladas, es una montaña en movimiento envuelta en una piel blanca como la nieve. Avistada por primera vez frente a las costas de Australia a principios de la década de 1990, Migalú capturó al instante la atención de los científicos marinos y del público. Su color blanco, causado por una condición genética que le quita la pigmentación de la piel, la hacía fácil de distinguir contra el azul profundo del agua. Cada vez que se avista a Migalú, los barcos lo siguen a una distancia prudencial. Las cámaras disparan sin parar e Internet se llena de nuevas imágenes del esquivo gigante. Las ballenas jorobadas son potentes cantantes, y Migalú no es la excepción. Se le ha grabado emitiendo sonidos graves e inquietantes que viajan kilómetros a través del océano. Algunos científicos creen que ha transmitido sus genes poco comunes a ballenas albinas más jóvenes, también avistadas cerca de Australia, posiblemente a su descendencia, continuando así su legado fantasmal. A Migalú no se le rastrea con un dispositivo GPS, pero los investigadores lo reconocen por sus marcas únicas, la forma de su cola y, por supuesto, su color inconfundible. Se ha convertido en un símbolo de la conservación de los océanos en Australia, con leyes establecidas para protegerlo de los barcos y de la atención excesiva. Verlo se considera un momento único en la vida. Su tamaño por sí solo sería impresionante incluso sin su color blanco, pero en conjunto lo convierte en una de las criaturas visualmente más impactantes del planeta. Migalú no es solo una ballena, es una leyenda viviente del mar. La mayoría de la gente piensa en las tortugas como criaturas pequeñas y lentas que caben en la palma de la mano.
Pero la tortuga laúd rompe esa imagen por completo. La más grande de todas fue encontrada varada en la costa de Gales y medía la increíble longitud de 2,9 metros, con un peso de 962 kilogramos, el tamaño de un coche pequeño. A diferencia de las tortugas de caparazón duro, la laúd posee un caparazón flexible y correoso que le permite sumergirse profundamente en las frías aguas del océano y sobrevivir a presiones intensas. Estas tortugas no solo son enormes, sino que están diseñadas para la resistencia. Algunas cruzan océanos enteros, sumergiéndose más de 914 metros en busca de medusas. La tortuga laúd que ostenta el récord no tiene nombre, pero su tamaño ha sido verificado por biólogos marinos y se erige como la tortuga más grande jamás documentada. Incluso hoy en día, las tortugas laúd adultas pueden superar regularmente los 1,8 metros de longitud y pesar cerca de 1000 kilogramos, lo que las convierte en las tortugas vivas más grandes. A pesar de su fuerza y su capacidad para desplazarse por el océano, las tortugas laúd son tranquilas por naturaleza. Pasan la mayor parte de su vida solas, deslizándose por el agua con brazadas lentas y potentes. Desde arriba, su forma oscura y aerodinámica casi parece una sombra flotando justo debajo de la superficie. Lo que las hace aún más fascinantes es su biología. Las tortugas laúd pueden regular su temperatura corporal en aguas frías, algo que la mayoría de los reptiles no pueden hacer. Es por eso que se encuentran no solo en zonas tropicales, sino también cerca de las aguas heladas de Canadá y Noruega. En las ruinas olvidadas del hospital número 126 de Pripyat, a pocas cuadras del antiguo parque de atracciones, yace una de las leyendas más inquietantes que han surgido de la zona de exclusión de Chernóbil. Residentes locales, acosadores y algunos valientes exploradores urbanos susurran sobre algo más aterrador que la radiación. Dicen que el hospital alberga una criatura nacida de décadas de descomposición, suciedad y mutación. Una enorme masa de ratas retorcidas, unidas por sus colas. El Rey Rata. Pero esta no es la versión de cuento de hadas que quizás hayas escuchado. Los testigos afirman que está vivo moviéndose como uno solo, silbando, retorciéndose e incluso rastreando a los intrusos. Un grupo de cuerpos chillones del tamaño de un colchón, cubiertos de llagas, ojos ciegos y lechosos, y algo mucho peor, inteligencia. Dicen que no corretea como las ratas normales. Observa, espera, recuerda. ¿La teoría? Algunos creen que la radiación no solo mutó la vida silvestre, sino que de alguna manera permitió que la conciencia se extendiera por la colmena. El Rey Rata no son solo ratas. Es un solo organismo vivo, una mente. Algunos incluso dicen que la zona lo protege, que solo se revela para aquellos que no deberían estar allí. Y esto es lo que hace que esto sea más que una simple charla de fogata. Cada año los exploradores regresan del hospital sin tarjetas de memoria, con equipo masticado o simplemente demasiado conmocionados para hablar. Algo hay en esos túneles bajo el ala de urgencias. Algo observa a través de las grietas del concreto, y no es humano. En lo profundo del bosque cerca de Louisville, Kentucky, hay un puente ferroviario que se ha convertido en el centro de una de las leyendas más escalofriantes de Estados Unidos. Los lugareños dicen que si pasas por debajo de ese puente de noche, algo podría empezar a llamarte. No con una voz que reconozcas, sino con una que suena casi correcta. Ahí es cuando ya has ido demasiado lejos. Ahí es cuando el monstruo de la Papa Leak está cerca. Se le ha descrito como una figura mitad hombre, mitad cabra, con cuernos curvados hacia atrás, pezuñas que repiquetean sobre el metal y ojos como brasas en la oscuridad. Según testigos presenciales, no espera a que la gente se tropiece con él. Los llama. Algunos dicen que usa hipnosis. Otros creen que imita las voces de sus seres queridos. Sea como sea, la gente se siente atraída por las huellas y entonces algo sucede. Existe la teoría de que la criatura es un producto retorcido de antiguos experimentos genéticos, tal vez incluso algo que se escapó de un proyecto militar en la época de la Guerra Fría. No es casualidad que los avistamientos comenzaran a aumentar justo cuando se acercaba la zona. Los informes más creíbles provienen de personas que ni siquiera conocían la leyenda. Un hombre que paseaba a su perro una noche oyó cascos detrás de él sobre la grava. No había caballos cerca. No había gente. Solo pasos pesados y rítmicos que se detenían cada vez que se daba la vuelta. Salió del bosque y nunca regresó. Y aquí está la parte más inquietante. Algunos creen que el hombre cabra solo se puede ver si quiere, como si eligiera a su público. Y si lo hace, no te irá sin una marca o peor aún, un recuerdo inexplicable, enterrado justo debajo de la superficie. Hay algo en ese puente que hace que la gente desaparezca. Y nadie está completamente seguro de que sea el tren al que deberían temer. En los rincones más oscuros de Internet hay una criatura cuya descripción rara vez cambia. Pálida, sin pelo, agachada sobre 4 patas con extremidades demasiado largas para cualquier humano, no habla, solo observa. Y a veces se mueve como si estuviera aprendiendo a usar su cuerpo por primera vez. La llaman el rastrillo. Desde la Pensilvania rural hasta los bosques más profundos de Oregón se ha reportado la misma presencia inquietante. Los cazadores se topan con restos de ciervos desgarrados sin una causa clara. Los campistas se despiertan y encuentran profundos arañazos en sus tiendas.
Y luego están los testigos silenciosos, los que dicen haber fijado su mirada en algo agazapado en la oscuridad, con el rostro inexpresivo y los ojos más oscuros que la noche que lo rodeaba. Y quizás lo más inquietante es la cantidad de versiones que han surgido de esta criatura. Algunas imágenes la muestran arrastrándose por el bosque de noche. Otras, como esta capturada por el propietario de una casa que oyó arañazos en el pasillo, revelan una forma retorcida, casi parecida a un gremlin, acechando en las sombras. Ya sea real o un efecto de la luz, es difícil mirar esto sin sentir escalofríos. Quienes lo han encontrado a menudo informan de síntomas extraños: parálisis del sueño, pérdida de tiempo, una sensación de pesadez, como si algo todavía estuviera cerca de ellos días después. Algunos incluso piensan que no caza, sino que borra, silenciosamente, limpiamente, como si nunca hubiera estado allí, y tú tampoco. Poco después de la erupción del Monte Santa Elena, empezaron a ocurrir cosas extrañas en los bosques cercanos. Los lugareños empezaron a susurrar sobre una criatura que se deslizaba silenciosamente entre los árboles, demasiado grande para ser un pájaro y demasiado silenciosa para ser un avión. Tenía ojos brillantes, alas correosas, un denso pelaje azul y un cuerpo musculoso como el de un hombre. Lo llamaban Batsquatch. Lo que comenzó como un único avistamiento pronto se convirtió en una red de encuentros que se extendió por todo el estado de Washington. Un excursionista lo describió como de más de 2 metros de altura, agazapado cerca de un claro, mirándolo fijamente con un rostro inexpresivo e indescifrable. Cuando retrocedió, la criatura abrió las alas y saltó en el aire sin hacer ruido. Unas semanas después, el piloto de una avioneta afirmó que algo enorme voló brevemente junto a su avión antes de desaparecer entre las nubes. Estas historias provienen de personas muy diferentes, muchas sin interés en el folclore, y sin embargo, describen a la misma bestia. Algunas teorías sugieren que la erupción podría haber perturbado algo antiguo, algo que había permanecido oculto bajo tierra hasta la explosión. Otras lo vinculan a proyectos gubernamentales secretos, tal vez incluso a híbridos genéticos fallidos destinados a uso militar. Sea como sea, todavía hay informes, aunque rara vez se publican. Formas extrañas en el cielo, chirridos que suenan como metal raspando roca y en una ocasión una foto borrosa de una cámara trampa que mostraba 2 alas curvas plegadas detrás de un árbol. La mayoría de los que la ven desearían no haberlo hecho. Los bosques que rodean el volcán aún guardan secretos. Algunos de ellos pueden volar. Si Batsquatch gobierna el cielo, el Kappa domina el agua. Presente en el folclore japonés durante siglos, esta criatura no es solo un mito infantil. Aún llegan informes de zonas rurales sobre algo que acecha justo debajo de la superficie del río. Se dice que el Kappa se asemeja a una tortuga humanoide, con piel verde y escamosa, pico afilado, manos palmeadas y una depresión en forma de plato en la cabeza que debe mantenerse húmeda. Y si se seca, el Kappa se debilita, lo que, según algunos, es la única forma de escapar. Los pescadores han hablado de algo que agarra sus redes desde abajo, más fuerte que cualquier animal normal. En una aldea, un niño fue arrastrado a un arroyo y fue encontrado momentos después ileso, pero con profundas contusiones en los brazos, como si las manos, no las patas, lo hubieran apretado. Aunque la historia terminó bien, reavivó el miedo en la zona. Algunos incluso construyeron pequeños santuarios Kappa cerca de las orillas del río como advertencia. Más de una docena de grabados antiguos y pergaminos de templos presentan a la criatura, dibujada con detalles inquietantes, mucho antes de la era de los monstruos virales. Algunos creen que el Kappa es un remanente de una especie prehistórica que evolucionó para vivir sin ser detectada en las profundas cuevas de los ríos. Otros piensan que está vinculado a antiguos espíritus o maldiciones arraigadas en la propia tierra. Lo que hace al Kappa tan inquietante no es solo su apariencia, sino la calma con la que es aceptado en la cultura local. No como una broma, sino como algo que se evita sin cuestionarlo, algo real. En las densas y húmedas selvas tropicales de Java, donde la luz del día se desvanece rápidamente y los árboles se extienden por todos lados, se han avistado algo enorme volando justo por encima del dosel. Los lugareños lo llaman Ahul, una criatura parecida a un murciélago con una envergadura de casi 9 metros, mucho más grande que cualquier especie conocida de murciélago. Sin embargo, no son las alas lo que más asusta a la gente. Es el rostro. Los testigos lo describen como inquietantemente humano, casi como un primate, pero con ojos que reflejan el rojo incluso en la tenue luz del atardecer. Los primeros relatos occidentales provienen de exploradores de la década de 1920, pero incluso ahora los avistamientos no han cesado. Los excursionistas han reportado haber escuchado aleteos, como velas desplegándose sobre sus cabezas, seguidos de un golpe sordo, como si algo enorme aterrizara justo fuera de la vista. En una ocasión, un investigador de campo afirmó haberlo visto bebiendo de un arroyo, plegando sus alas como brazos y mirándolo directamente antes de alzar el vuelo verticalmente. No había huellas, solo ramas rotas y silencio. Algunos criptozoólogos sugieren que podría
podría ser un megamurciélago aún no descubierto o un descendiente gigante de los pterosaurios. Otros piensan que el ajul podría no ser biológico en absoluto, tal vez algo interdimensional que se cuela bajo condiciones específicas en las profundidades de la selva. Lo inquietante es que la gente sigue viéndolo y, sin embargo, nunca hay una foto clara, solo bocetos rápidos y relatos frenéticos. La selva absorbe la evidencia rápidamente y el ajul parece saber exactamente cuándo desaparecer. Desde las copas de los árboles de Java hasta las abrasadoras arenas rojas de Namibia, la siguiente criatura no podría ser más diferente ni, sinceramente, más extraña. Durante décadas, los viajeros que cruzan el desierto de Namibia han reportado haber visto una serpiente, pero no deslizándose por las dunas, volando, sin alas. Los testigos dicen que la criatura se eleva del suelo como humo y se mueve por el aire en largas y ondulantes olas, con su cuerpo brillando como metal a la luz del sol. Ha sido avistada por camioneros, pastores e incluso guardabosques. Se dice que la serpiente voladora de Namibia mide más de 6 metros de largo y está cubierta de placas lisas con forma de escamas. Algunos afirman que emite un zumbido bajo al moverse, como estática o un trueno lejano. Una leyenda local cuenta que un hombre intentó seguirlo, pero regresó desorientado, incapaz de hablar, con extrañas marcas similares a quemaduras en la piel. Ese caso nunca se investigó oficialmente, pero circuló en periódicos y programas de radio regionales. Algunos investigadores vinculan a la criatura con antiguos grabados tribales encontrados en rocas de la región. Serpientes con alas y círculos alrededor de sus cabezas, posiblemente halos o campos de fuerza. Ya sea una anomalía biológica real o algo completamente distinto, la gente sigue viendo lo mismo. Y en un lugar tan remoto y silencioso como el Namib, eso es suficiente para inquietar incluso a las mentes más escépticas. En los tranquilos bosques de Nueva Jersey, cerca de las orillas del río Musconetcong, se ha reportado una criatura diferente. No vuela, no ruge, permanece de pie, alta, inmóvil, observando. Los testigos la llaman el hombre mantis, una gigantesca figura insectoide de unos 2 metros de altura, con extremidades largas y segmentadas, postura erguida y ojos negros saltones que parecen seguir el movimiento sin parpadear. La mayoría de los avistamientos provienen de pescadores, y todos describen lo mismo: una mantis religiosa del tamaño de un hombre, parcialmente sumergida en aguas poco profundas, inmóvil. Entonces, sin un sonido, se desvanece, sin chapoteo, sin ondulación, simplemente se fue. Un hombre juró haberlo visto inclinar la cabeza hacia un lado, estudiándolo antes de deslizarse hacia atrás en el río como una sombra. Dejó atrás su equipo de pesca y no ha regresado desde entonces. A diferencia de muchos críptidos, el hombre mantis no tiene raíces en viejas leyendas. Parece haber aparecido de repente en las últimas 2 décadas, casi como algo nuevo. Algunos piensan que es un insecto mutado producto de toxinas ambientales o experimentos que salieron mal. Otros sugieren que no es una criatura en absoluto, sino un ser de otro lugar, solo visible bajo ciertas condiciones: poca luz, niebla o en el rabillo del ojo. Algunas publicaciones en línea incluso lo conectan con sueños. Las personas que nunca lo han visto en la vida real todavía describen la misma figura apareciendo mientras duermen, de pie en la orilla de un río, sin moverse, sin hablar, y de alguna manera ese silencio es la parte más perturbadora. En las vastas y desoladas extensiones del desierto de Gobi, corre una leyenda tan extraña que incluso los pastores locales hablan en voz baja al hablar de ella. La llaman Olgoi Korkoi, el gusano de la muerte de Mongolia. Descrita como de un rojo brillante, gruesa como una salchicha y de hasta 1,5 metros de largo, se dice que esta criatura vive bajo la arena y emerge solo cuando se la molesta. Y cuando lo hace, se dice que puede escupir un ácido tan fuerte que corroe el metal y causa la muerte instantánea. Los primeros relatos llegaron a Occidente a través de los paleontólogos en la década de 1920, pero los lugareños llevaban generaciones contando la misma historia. No se desliza como una serpiente, sino que late como un músculo vivo. Cuando se siente amenazado, levanta parte de su cuerpo y libera una densa nube de vapor. Algunos afirman que también emite descargas eléctricas como un taser viviente. Aunque parezca imposible, varios testigos de aldeas aisladas insisten en haber visto al ganado desplomarse sin explicación alguna tras cruzar lo que creían que eran senderos de gusanos. En los últimos años, aventureros y documentalistas han intentado capturar a la criatura en cámara. Una expedición capturó lecturas de calor bajo la arena, moviéndose en patrones antinaturales, pero nunca salió nada a la superficie. Otro grupo encontró un sendero ancho y tortuoso en el desierto que terminaba abruptamente en un parche agrietado de arena vidriosa, como si algo caliente hubiera derretido el suelo. No hay pruebas fehacientes, pero los lugareños siguen advirtiendo a los viajeros que se mantengan alejados de ciertas partes del desierto, especialmente durante el clima seco y tormentoso. Es entonces cuando se dice que el gusano de la muerte emerge. Espesos bosques de pinos cubren el sur de Nueva Jersey y en sus profundidades se esconde una criatura que, según se dice, ha rondado la región durante más de 250 años. Lo llaman el Diablo de Jersey, una bestia alada con pezuñas, cola larga, alas correosas y un rostro que no es del todo humano.
se le atribuye la muerte del ganado, los gritos espeluznantes en el bosque y las extrañas huellas en la nieve que no llevan a ninguna parte. La leyenda dice que nació en el siglo XVIII, el 13º hijo de una familia maldita, al que le crecieron cuernos y alas y voló por la chimenea minutos después de nacer. Pero incluso hoy la gente dice haber oído sus gritos, un agudo gemido que resuena entre los árboles por la noche. A principios del siglo XX, una oleada de avistamientos causó pánico generalizado. Los periódicos cubrían huellas encontradas en los tejados y la policía describía algo volando por encima de la línea de árboles. Incluso en la actualidad, los avistamientos no han cesado. Un hombre que conducía por Pine Barrens a altas horas de la noche describió una figura alada que voló a baja altura sobre su coche, se estrelló contra el capó y dejó marcas de garras antes de desaparecer en el bosque. Otros han encontrado ciervos mutilados sin señales de mordeduras de depredadores, solo profundas heridas punzantes. La zona permanece en gran parte sin urbanizar, y quienes viven cerca tienden a quedarse en casa al anochecer. Hay teorías, por supuesto. Algunos creen que el diablo de Jersey es un murciélago mutado, otros dicen que es una criatura antigua confundida con el folclore. Algunos incluso lo relacionan con laboratorios militares subterráneos ocultos en el bosque hace décadas. Pero la idea más inquietante, quizás la criatura no viva en el bosque. Quizás sea el bosque y ya estés dentro de su territorio en cuanto sales del camino. En una tranquila calle residencial de Fresno, California, una cámara de seguridad captó algo extraño una noche. Dos figuras pálidas de piernas largas que caminaban silenciosamente por el césped. Sin brazos ni torso, solo piernas delgadas y lisas y una pequeña cabeza en la parte superior. La grabación se difundió rápidamente y el nombre de los Fresno Nightcrawlers se quedó grabado. Lo que hacía al vídeo tan inquietante no era solo su aspecto extraño, sino la naturalidad con la que se movían. Su andar era lento y firme con una extraña fluidez, como si sus articulaciones se doblaran de una forma que los humanos no podrían replicar. No corrieron, no reaccionaron, simplemente caminaron y desaparecieron en la oscuridad. Poco después apareció un segundo video, esta vez de Polonia, que mostraba figuras similares caminando por un sendero boscoso. Algunos creen que los rondadores nocturnos son de origen extraterrestre y que exploran la Tierra sin hacer contacto. Otros señalan tótems nativos americanos en California que parecen mostrar figuras similares con solo piernas, lo que sugiere que este no es un fenómeno nuevo. Las teorías van desde visitantes ultraterrestres hasta drones de vigilancia de bioingeniería demasiado avanzados para detectarlos. Los escépticos argumentan que todo se trata de marionetas ingeniosas o efectos digitales, pero ninguno de los videos ha sido desacreditado definitivamente, y eso es lo que los hace tan atractivos, porque si estas cosas son falsas, nadie ha descubierto cómo se hicieron. No dejan huellas, no hacen ruido, y sin embargo, siguen apareciendo en lugares donde nadie los espera, silenciosos, inexpresivos y siempre de paso. En el pequeño pueblo de Maunan, enclavado en la campiña de Cornualles, al sur de Inglaterra, se avistó algo extraño flotando cerca del campanario de la iglesia. En 1976, dos jóvenes describieron una criatura diferente a todo lo que jamás habían imaginado. Una figura alta y morena con alas enormes, ojos rojos brillantes y una cabeza con forma de búho. Corrieron aterrorizadas, convencidas de que las había estado observando. Y sinceramente, no fueron las últimas en verlo. Durante los años siguientes, se sucedieron múltiples avistamientos, siempre cerca de la misma iglesia y siempre con una escalofriante sensación de ser observadas. El hombre búho se hizo conocido como la respuesta del Reino Unido al hombre polilla, una figura alada asociada con la inquietud, el miedo y a veces incluso los desastres. Lo que hace que los informes sean difíciles de ignorar es la consistencia. Todos los testigos describen el mismo silencio antinatural antes de la aparición de la criatura y la misma sensación de malestar que le sigue. En un caso, una mujer afirmó que su cámara no funcionaba cerca de la iglesia y se sintió mareada en cuanto entró en el cementerio solo para que el dispositivo volviera a funcionar a kilómetros de distancia. Algunos creen que se trata de una especie de búho gigante nunca clasificada oficialmente. Otros creen que es algo más paranormal, un guardián o un heraldo. Sea como sea, los avistamientos disminuyeron después de la década de 1980, pero los lugareños dicen que la atmósfera alrededor de la iglesia todavía se siente extraña. Incluso a la luz del día, los bosques alrededor de Maunan parecen inusualmente tranquilos, como si la naturaleza misma estuviera esperando algo para regresar. En abril de 1977, en la ciudad de Dover, Massachusetts, 3 adolescentes reportaron haber visto algo extraño cerca de un tramo tranquilo de carretera. Lo que describieron fue un animal desconocido. Una criatura pálida, pequeña y delgada, con dedos largos y una cabeza enorme con forma de melón. Sus ojos brillaban de color naranja y parecía deslizarse sobre las piedras y la maleza, más que caminar. Todos los adolescentes describieron lo mismo, a pesar de no haber tenido contacto en ese momento. Lo inusual del caso del demonio de Dover es lo poco que cambió con el tiempo. La criatura solo fue vista durante 2 noches y nunca más. Sin embargo, dejó tras de sí un rastro de fascinación y miedo. Algunos investigadores creen que se trataba de un animal mal identificado, pero otros señalan lo diferente que parecía a todo lo natural. La criatura no tenía pelaje, ni ropa, ni rostro conocido.
simplemente observaba y se alejó en la oscuridad. Existe la teoría de que el demonio era un ser interdimensional, algo que se coló en nuestro mundo brevemente y se fue con la misma rapidez. Otra idea es que fue el resultado de algún tipo de experimento, posiblemente relacionado con laboratorios militares de la zona durante la Guerra Fría. Un boceto dibujado por uno de los testigos sigue siendo una de las imágenes más claras asociadas con cualquier caso de críptido, y todavía hoy parece extraño. ¿Lo más aterrador? Si solo estaba de paso, ¿a dónde fue? En las tierras de cultivo y los bosques cercanos a Elkhorn, Wisconsin, una criatura lleva décadas aterrorizando a los lugareños. Camina sobre dos patas, mide más de 2 metros y tiene cabeza de lobo con penetrantes ojos amarillos. Los lugareños la llaman la bestia de Bray Road, un monstruo con aspecto de hombre lobo que parece aparecer cuando las carreteras están vacías y la niebla se acumula. No es solo una historia. Agricultores, camioneros, adolescentes y personas de todos los ámbitos sociales la han reportado. Una mujer dijo que saltó sobre su coche mientras reducía la velocidad cerca de una zanja. Otro hombre la vio arremeter contra un animal atropellado y enderezarse al detener su camioneta. Todos describen lo mismo: cuerpo musculoso, pelaje espeso, manos con garras y una cara gruñona que parece demasiado inteligente para ser completamente animal. Curiosamente, nunca ataca, mira fijamente, observa, luego desaparece entre los campos de maíz o la línea de árboles, como si nunca hubiera estado allí. Algunos creen que la bestia es una criatura de carne y hueso, un remanente de algo prehistórico o desconocido para la ciencia. Otros se inclinan por lo sobrenatural, que es un cambiaformas, un espíritu maldito o el guardián de un territorio olvidado hace mucho tiempo por la gente, pero que aún custodia algo más antiguo. De cualquier manera, los avistamientos continúan hasta el día de hoy. Los lugareños aconsejan a los visitantes que no se detengan al costado del camino por la noche, especialmente cerca del bosque, no por los coyotes, porque a veces cuando los faros delanteros captan el ángulo justo, ves algo que te devuelve la mirada, algo parado sobre 2 patas. A lo largo de las orillas del río Little Miami en Loveland, Ohio, han circulado historias extrañas desde la década de 1950. Se describe una criatura de aproximadamente 1,5 metros de altura, con forma humana pero con piel correosa, una boca ancha como la de una rana y ojos que brillan en la oscuridad. La mayoría de los avistamientos ocurren cerca del agua, a menudo de noche, y siempre el tiempo justo para que la criatura desaparezca antes de que nadie pueda verla bien. El relato más conocido provino de un policía en 1972. Conducía de noche cuando vio lo que creyó que era un animal herido al borde de la carretera. Cuando salió a investigar, la criatura se irguió sobre 2 patas. Lo miró, saltó una barandilla y desapareció río abajo. Más tarde dio un informe formal y no fue el único. Otro oficial confirmó haber visto algo similar solo 2 semanas después. Algunos lugareños creen que se trata de una especie de anfibio que de alguna manera evolucionó de forma diferente, escondiéndose en las orillas fangosas del río. Otros sugieren que es un remanente de algún experimento secreto o incluso una criatura que solo aparece en ciertos momentos, cuando el aire es húmedo y la niebla del río es lo suficientemente espesa como para difuminar los límites entre lo real y lo falso. Incluso hay una foto granulada en blanco y negro tomada en los 90 que muestra una figura alta y delgada junto al agua. Sea real o no, nadie ha podido explicarlo. Entonces, después de todo lo que has oído, ¿qué piensas? ¿Son solo historias? ¿O hay algo escondido ahí fuera en los bosques, ríos y cielos, esperando a ser visto? Tal vez sean reales, y tal vez seas tú quien lo descubra. Eso es todo. ¿Cuál es la criatura más aterradora que has visto? Escríbenos en los comentarios. Para más información útil, mira otros videos.